Vamos con el siguiente ejercicio. F de x es igual a e a la x partido x al cuadrado. Aquí básicamente vemos que el único valor no permitido en la función sería que el denominador sea 0, su indefinición. Porque e a la x puede tomar cualquier valor positivo, por cualquier valor negativo, cualquier valor 0. Entonces la única indefinición sería cuando x es 0, porque daría 0 al cuadrado, 0, indefinición por división entre 0. Entonces nuestro dominio sería desde menos infinito hasta 0, unión desde 0 hacia infinito. Luego iríamos con el intercepto en x. Para hacer el intercepto en x hacemos y0, x, 0. Lo que tendríamos 0 es igual a e a la x partido x al cuadrado. Si tratáramos de despejar eso, tendríamos 0 es igual a e a la x, y la única forma de despejar la x sería con logaritmo natural, y no podemos sacar logaritmo natural del lado izquierdo porque no está definido. Por lo tanto, no hay intercepto en x. Podemos ahora ir al intercepto en y. Para el intercepto en y tendríamos que hacer f de 0, es decir, cambiar la x por 0, y no lo podríamos hacer porque nos quedaría una indefinición abajo. Por lo tanto, tampoco hay intercepto en y. Entonces, en conclusión, no hay ningún intercepto con los ejes coordenados. Ahora pasaríamos, este sería el paso 1, este sería el paso 2, pasaríamos al paso 3, que sería la simetría. Para probar la simetría, hacemos f de menos x, es decir, nos quedaría e a la menos x partido menos x al cuadrado, lo que nos daría e a la menos x partido x al cuadrado igual, lo que no es ningún tipo de simetría, porque básicamente no estoy cambiando el signo ni quedó igual. Si hubiera sido simetría par, hubiera quedado exactamente igual que el original. Si hubiera sido simetría impar, el menos en lugar de estar aquí, estaría aquí o acá abajo. Por lo tanto, no es ninguna de las dos en cuanto a simetría. Ahora pasamos al paso 4, que serían las asíntotas horizontales. Ya, sí las podemos sacar porque tenemos comportamiento en los extremos del dominio, en menos infinito e infinito. Entonces sacamos límite cuando x tiende a infinito positivo de e a la x partido x al cuadrado, y sacamos límite cuando x tiende a infinito de e a la x partido x al cuadrado, menos infinito. Hagamos primero el de menos infinito, al ser más fácil. Básicamente lo que vemos es de que si ponemos el menos infinito en el exponente de e, nos quedaría algo como e a la menos infinito, aunque eso no está definido, pero lo que haría eso es que nos quedaría abajo 1 partido e a la menos infinito, y lo que nos daría esto sería infinito, infinito al cuadrado. Por lo tanto nos quedaría una forma de 1 partido infinito. Sabemos de que eso es 0. Por lo tanto, la asíntota hacia los negativos sería en 0. Ahora veamos si tenemos asíntota hacia los positivos. Si tratáramos de hacer esto, nos daría una indefinición infinito partido infinito. Por lo tanto, lo único que quedaría sería hacer L'Hopital, derivar arriba y abajo. Derivo arriba e a la x, derivo abajo 2 a la x. Otra vez me queda indefinición infinito partido infinito, vuelvo a derivar, me queda e a la x partido 2, lo que nos da arriba infinito, abajo 2, por lo tanto la asíntota hacia los positivos nos da infinito, por lo tanto solo tengo una asíntota horizontal que es 0, solo definida para menos infinito. Es decir que nuestra asíntota horizontal sí está en 0, pero solo definida para los negativos. Ahora pasaríamos al siguiente paso, que sería las asíntotas horizontales. Asíntota o asíntotas horizontales. Sabemos de que si hay una asíntota horizontal tiene que estar en x es igual a 0. Así que vamos a probar el límite cuando x tiende a 0 desde los positivos y el límite cuando x tiende a 0 desde los negativos, de la función e a la x partido x al cuadrado, e a la x partido x al cuadrado. Si nos damos cuenta, la parte de arriba sí la podríamos evaluar exactamente, porque e a la 0 es 1. Entonces básicamente aquí nos quedaría 1. Mientras que cuando nos aproximamos a 0 abajo, esto se vuelve un número muy pequeño. Por lo tanto tenemos 1 partido un número infinitamente pequeño, lo que nos da 1 partido un número muy pequeño. Sabemos de que eso nos da infinito positivo.
Cuando hacemos esto otra vez podemos evaluar el 0 directamente, entonces abajo no tenemos problema, arriba no tenemos problema, 1. Igual cuando nos acercamos a 0 para el denominador x al cuadrado tenemos un número muy pequeño aquí abajo, pero positivo igual porque aunque estamos buscando valores negativos cercanos a 0, el cuadrado los vuelve positivo. Entonces nos da que la asíntota vertical que está en 0 de ambos lados de la asíntota, es decir, del lado derecho que se acerca a la asíntota x es igual a 0 y el lado izquierdo hacia el lado izquierdo, ambos lados tienden hacia infinito positivo. Nos tocaría el siguiente paso, que sería el del crecimiento y decrecimiento. Les dejo en el cuadrito que está arriba el resumen de lo que llevamos: asíntota horizontal y igual 0, asíntota vertical x0, ambos lados hacia infinito. Entonces para el crecimiento y decrecimiento necesitamos derivar la función, es decir que nos quedaría la derivada de la parte de arriba e a la x por la parte de abajo sin derivar, menos la parte de arriba sin derivar, o la derivada de la parte de arriba sin derivar por la derivada de la parte de abajo, 2x, dividido la derivada, el cuadrado del denominador, lo que nos da x a la 4. Entonces, ampliando esto, nos queda x al cuadrado e a la x menos 2x e a la x. Podemos hacer factor común de la parte de arriba e a la x, lo que nos quedaría x e a la x, factor común, lo que nos quedaría x menos 2 dividido x a la 4. Entonces ahí fácilmente podemos ver los puntos críticos. En el primer caso tenemos los puntos críticos sucedidos de cuando la función es igual a 0, la función derivada. Antes de eso podemos ver que se cancela este x con x a la 4, lo que nos daría en valor de x al cubo. Pero para ver lo que hace al numerador 0, simplemente es cuando hay un número 2 en lugar de esta x. Entonces nos quedaría que x es igual a 2, sería un punto crítico. E a la x jamás puede ser 0 por el hecho de que el logaritmo natural no existe. Por lo tanto, solo existe un punto crítico del denominador que sería, del numerador, que sería 2. Ahora, el punto crítico de indefinición sería cuando el denominador es 0, significa que solo funciona con 0. Entonces mis dos puntos críticos van a ser x es igual a 2 como punto crítico de derivada igual a 0 y x es igual a 0 como punto crítico de indefinición. Pues ahora hago mis intervalos desde menos infinito hacia 0, desde 0 hasta 2 y desde 2 hacia infinito. Entonces pruebo valores en estos intervalos en la función derivada, es decir, en esta que sea la x menos 2 partido x al cubo, lo que nos daría un número negativo arriba. Nos quedaría e a la menos, podría ser e a la menos 1 por menos 1 menos 2 partido menos 1 al cubo. Vemos que e a la menos 1 básicamente bajaría como positivo abajo, lo que no nos daría mucho problema porque es un número, aunque decimal, es un número positivo, aunque esté a la menos 1. Es como que yo ponga 3 a la menos 1, eso no lo hace negativo, lo vuelve un tercio, entonces no tenemos problema con eso. Pero sí podemos ver que la parte de arriba es un número negativo y la parte de abajo es un número negativo, por lo tanto en general este intervalo es positivo. Ahora si pongamos un número entre 0 y 2, básicamente 1, tenemos e a la 1 positivo, tenemos 1 menos 2 negativo, y abajo tendríamos 1 al cubo, lo que nos daría negativo arriba, positivo abajo, negativo. Y ahora pongamos el último intervalo, que sería un valor entre 2 e infinito, podría ser 3, e a la 3 positivo, 3 menos 2 positivo, positivo arriba, y abajo 3 al cubo positivo. Por lo tanto tenemos positivo, negativo, positivo. Entonces eso nos da de conclusión que tenemos un máximo y un mínimo. Como lo puedo ver ahí, tenemos un cambio de signo desde más a menos, desde más a menos. Eso nos daría un máximo en 0, en x es igual a 0, que si quiero saber cuánto vale, me doy cuenta de que no se puede evaluar en la función. Por lo tanto, al x no estar dentro del dominio, entonces no hay un máximo. No hay máximo, aunque nos diga aquí que hay un cambio de signo.
Esto sí nos va a importar para el crecimiento y crecimiento, pero nos indica que no hay máximo porque el 0, que es donde redunda el crecimiento y crecimiento, hay una indefinición, por lo tanto no hay máximo. Luego tendremos un posible mínimo alrededor de 2, de x es igual a 2, que es este que está acá, porque viene de menos a más, entonces tenemos un mínimo. Y para saber la coordenada exacta tendríamos 2 y lo evaluaríamos en la original, lo que nos daría e a la 2 partido 4, que eso lo podríamos poner como e a la 2 partido 4. Que si lo quieren poner en decimales les quedaría 2,1.847. Entonces ahí ya tendríamos el punto mínimo. Entonces nos tocaría el siguiente paso, que serían las concavidades. Bueno, entonces para el siguiente paso, que serían las concavidades, tenemos que sacar la segunda derivada. Recordamos que la primera derivada era e a la x, x menos 2 partido x al cubo. Por lo tanto, para hacer la segunda derivada hacemos la ley del cociente. Por lo tanto, derivamos la parte de arriba, que sería en sí un producto. Por lo tanto, tenemos e a la x sin derivar, derivando e a la x menos 2 por más e a la x sin derivar por la derivada de x menos 2, que sería simplemente 1, por eso no ponemos nada. Eso sería la derivada de la parte de arriba multiplicado por la parte de abajo sin derivar, menos la de la parte de arriba sin derivar, es decir, e a la x menos 2 sin derivar, por la derivada de la parte de abajo, que sería 3x al cuadrado. Todo dividido, x al cubo al cuadrado, lo que me daría x a la 6. Tratamos de simplificar esa operación grandota, lo que nos daría e a la x por x, x e a la x por menos 2 e a la x, más e a la x. Todo esto multiplicado por x al cubo, así que antes de perder lo que estábamos haciendo, de una vez lo vamos a multiplicar por x al cubo. Entonces e a la x por x e a la x por x al cubo nos daría x a la 4 e a la x por menos 2 por x al cubo nos daría menos 2x al cubo e a la x, más e a la x por x al cubo, más x al cubo e a la x. Esta multiplicación igual de una vez nos quedaría menos 3x al cuadrado e a la x, y como está multiplicándose todavía por el x, nos quedaría menos 3x al cubo e a la x, menos 3x al cuadrado por e a la x por menos 2, nos quedaría menos 2 por menos, se volvería más, por 3, 6, más 6, x al cuadrado e a la x, todo dividido el x a la 6. Hacemos factor común x al cuadrado e a la x, lo que nos daría x a la 4, nos quedaría x al cuadrado menos 2x más x menos 3x más 6, todo dividido entre x a la 6. Este se podría cancelar con este, lo que nos quedaría x a la 4. Y esto se podría simplificar como e a la x al cuadrado no tiene con qué eliminarse, menos 2x más x, menos x, y menos 2x más x, más menos 3x, menos 4x, y más 6. Eso dividido x a la 4. Entonces esto es la segunda derivada. Si tratamos de hacer esta factorización en la calculadora de x al cuadrado menos 4x más 6, sea con la calculadora, sea con la función cuadrática, nos damos cuenta que no tiene respuestas reales, solo imaginarias. Por lo tanto nos quedamos solo con e a la x arriba, que no puede ser 0, es decir, no tenemos 0 de función doble prima igual a 0, pero tenemos el 0 del denominador de cuando hace 0 a la 4. Entonces tenemos que hacer alrededor de menos infinito a 0 y desde 0 a infinito, y nos vamos a dar cuenta, si buscamos valores, por ejemplo menos 1 acá, esto se vuelve positivo y arriba positivo, por lo tanto tenemos más. Igual cuando tenemos positivo, positivo, significa que la función es siempre cóncava hacia arriba. Rápidamente sabemos que no tenemos interceptos en x ni en y, que tenemos esta como una asíntota horizontal, que tenemos esta como una asíntota vertical. Sabemos de que ambos asíntotas verticales tienden a infinito positivo. Sabemos de que hay un mínimo acá, entonces la función nos quedaría algo así.
Vean la gráfica y prueben ustedes sus datos.